La primera cosa que vamos, la primera cosa que vamos a tener que aclarar a la hora de programar un relé inteligente son las funciones lógicas. Las funciones lógicas parecen algo muy matemático, pero en realidad no lo son. Es algo que nosotros estamos usando cotidianamente en el lenguaje. Todos los días, varias veces al día, nosotros incorporamos funciones lógicas y no nos damos cuenta, o lo hacemos sin saberlo. Imagínense ustedes, por ejemplo, que yo pregunto, a ver, para ir desde Tortuguitas hasta la capital, ¿en qué puedo ir? Y me van a decir, usted puede ir en tren, puede ir en colectivo o puede ir en auto o remis. Bien, asignémosle a la posibilidad de que se produzca cada cosa y la respuesta correspondiente. Llego a capital. Si funcionan los trenes, puedo llegar a capital, entonces le pondría un 1. Si no, no. Si no funciona el tren, si no funcionan los colectivos y si no me funciona el auto, ¿puedo llegar a capital? No, un 0. Ahora, si funciona el tren, pero no funciona el colectivo y no funciona el auto, ¿puedo llegar a capital? Sí. Si en cambio no funcionan los trenes, funcionan los colectivos y tengo roto el auto, ¿puedo llegar a capital? Sí. Si no hay tren, hay huelga de colectivos y me anda el auto, ¿puedo llegar a capital? Sí. Y obviamente, si hay tren y hay colectivo, también puedo llegar. Si hay tren y me anda el auto, también puedo llegar. Si hay colectivo y me anda el auto, también puedo llegar. Y si andan las tres cosas, el tren, el colectivo y el auto, pues bien puedo llegar. Esto que nosotros estamos describiendo acá es lo que nosotros conocemos como la función o en inglés OR. Función OR. Vamos a poner mayúsculas. Fíjense que esto, que parece toda una complejidad, uno en el lenguaje cotidiano lo usa. Yo digo, mirá, vos podés ir a Capital o por tren, o por colectivo, o por auto. Al decir o, estoy dando por sentado que basta con que una de todas estas tres alternativas que te doy, tren, colectivo o auto, sea válida, funcione, vos llegás a Capital. Eso es función OR. Después, por ejemplo, existe la función y. La función lógica y, o en inglés AND, es una función en la cual me están pidiendo que todas las condiciones se den. Por ejemplo, si yo quiero hacer asado, ¿qué necesito? Y necesito tener la carne, necesito tener leña o carbón y además que haya buen tiempo. En ese caso, hacemos asado. Ahora, si me falta la carne, me falta la leña y está lloviendo, no hay asado. Si tengo la carne, pero me falta la leña y tampoco hace buen tiempo, no hay asado. Puedo tener la leña, pero me falta la carne y tampoco hay buen tiempo, tampoco hacemos asado. Y así podemos seguir viendo que aun cuando, por ejemplo, tenga carne y leña, pero si está lloviendo no me da la posibilidad de hacer asado porque no tengo un quincho techado. Y podría, por ejemplo, hacer buen tiempo y carne, pero no tengo nada con qué quemar y tampoco me sirve. Hasta que se dan las tres cosas.
carne, leña y buen tiempo, y ahí sí voy a tener asado. Entonces, ¿esto es algo nuevo para nosotros? No. Si alguien me pregunta, ¿qué necesito para hacer asado? Y necesitas carne y leña y que haya buen tiempo. Basta con que alguna de esas tres cosas no se dé, automáticamente me va a dar por resultado el no. Solamente cuando las tres son válidas, cuando las tres se dan, sí es válida la respuesta. Esta sería una función y. Veamos un poquito cómo sería esto en ejemplos prácticos con el relé inteligente. Si nosotros lo viéramos, el primer caso funcionó. OR, como quieran llamarla. Lo vemos eléctricamente. Nosotros podríamos decir que tenemos acá tres pulsadores para encender una luz. Acá tengo los 24 voltios y acá tengo 0 voltios. Cualquiera de los tres pulsadores que yo apriete va a encender la luz. Puedo apretar dos, puedo apretar los tres si quiero. Siempre se va a encender la luz. ¿Cuándo no se enciende la luz? Cuando ninguno de los tres se está apretando. Es el único caso en el cual no tengo luz. Esto sería eléctricamente. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, el conexionado en relé inteligente? Si nosotros quisiéramos hacer esto, en la bornera del relé inteligente yo voy a tener, este es el relé inteligente, y estas son los bornés de entrada donde están los tornillos para apretar los cables. Y yo vengo acá con la línea de 24 voltios, positivo de 24 voltios, y acá conecto los pulsadores. Esta va a ser la entrada I1, la entrada I2, la entrada I3. Y en la salida, el borne de salida, que lo vamos a llamar salida 1 o Q1, ahí va a estar nuestra lámpara conectada al 0 voltios. Por supuesto que el logo hay que alimentarlo. Acá tenemos L, que es la alimentación de 24 voltios, y acá tenemos el negativo o M de masa conectado al negativo. Este sería el relé inteligente. En este caso, teniendo los tres pulsadores, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo programar una función O y de esa manera lograr lo que estoy logrando acá eléctricamente. Por supuesto que no voy a gastar un relé inteligente si puedo solucionarlo así, pero es para mostrarles a ustedes cómo se ubicarían cuando uno algo quiere que funcione, tres situaciones se den simultáneamente. Estos pueden ser tres sensores de una máquina o de activación de líneas de una máquina y que dan por resultado el arranque de un motor de ventilación, por ejemplo. Bueno, veamos el caso de una función I. En el caso de una función I, o función AND, en inglés, es el caso donde dijimos que las tres condiciones se tienen que dar. Es muy común mostrarlo esto, por ejemplo, en una situación bien de plomería. Yo tengo una línea, una cañería, y por donde viene el agua acá, el agua, esta podrá ser la válvula de salida del calefón. Esta es la válvula
del agua caliente en la entrada del baño, y acá tengo la válvula de la canilla que da a la ducha. Si yo quiero ducharme, necesito que estas tres válvulas estén abiertas. Eso es una función I. Veamos, por ejemplo, una situación en la cual yo necesito que esto funcione. Podríamos llegar a plantear una situación donde las tres cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, podría decir lo siguiente, que los sensores de puerta de los paneles de mi máquina, o sea, con la goma, cada uno de estos paneles tiene que estar cerrado. Si está cerrado, estos interruptores a rodillo están activados. Yo tengo acá los bornes del relé inteligente, y 1, y 2, y 3, y en función de eso, si los tres están activados, entonces se va a poder proceder a la activación del motor de la máquina. Supongamos que esta sea la salida, Q1. Esta va a ir a la bobina del contactor que habilita el contactor de la máquina. 24 voltios, 0 voltios. Así sería el conexionado que tendría que hacer para una función I. Bueno, estas dos funciones son bastante sencillas. Vamos a ir a algo un poquitito más complejo. Una de las posibilidades es la función negada. La función negada es una función que se parece como funciona en algunos matrimonios, donde vos decís sí y tu mujer dice no. Vos decís que no y tu mujer dice que sí. No ocurre siempre, pero a veces ocurre. ¿Cómo sería la tabla de verdad en estos casos? Y en estos casos, si la entrada dice está en 0, la salida se pone en 1. Si la entrada está en 1, la salida se pone en 0. La función negada sirve para acoplarla a otras funciones. Por ejemplo, imagínense que negar la función O. Eso me va a dar por resultado la función NOR u OR negada. ¿Cómo sería esto? Y fíjense, vamos a hacer la tablita. Entrada I1, I2 e I3. Y la salida, si fuera una función O, OR, y veamos cómo sería la NOR. Si es una función OR, ya lo vimos esto, si basta con que una de las entradas esté activa para que la salida sea válida. Y cuando las tres se dan, también son válidas. Pero la función negada, aplicada a la función OR, que me va a dar exactamente lo contrario. Así que si esto es 0, va a pasar a ser un 1. Y los demás, todos ceros. Entonces,
La función NOR es una función que solamente es válida cuando ninguna de las condiciones se da. Cuando ninguna de las condiciones se da, entonces esto es válido. En cambio en la OR basta con que una sola por lo menos se dé para que ya sea válida la función. Acá no, en la NOR solamente es válida cuando ninguna de las condiciones se da. Veamos un ejemplo de esto, de esta función negada. Imagínense que vamos a... ¿Qué página era? Era la 2, hacer la 3. Imagínense que tenemos en un pueblo, para el abastecimiento de un pueblo hay 3 perforaciones para sacar agua de las napas. Cada una de las bombas alimenta un tanque. Y hay 3 tanques, uno por cada bomba de extracción de agua. Estos tanques, tanque 1, tanque 2, tanque 3, lo que tienen instalado es un sensor acá que detecta si el tanque está vacío. Sensor 1, sensor 2 y un sensor 3. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Si ninguno de los tanques está lleno, automáticamente tiene que activarse una alarma. Si yo tengo 2 tanques con agua y uno vacío, no es problema porque estos tanques están intercomunicados con válvulas, así que el operario va, abre la válvula y trasvasa de un tanque al otro. El problema ocurre cuando los 3 tanques están vacíos. Entonces, ¿cómo habría que plantear esto? Y bueno, evidentemente, acá una función como la función NOR sería la que me resolviera. ¿Por qué? Y porque yo voy a tener sensor de tanque vacío 1, sensor 2 y sensor 3. Y acá tiene que sonar la alarma. Entonces, si el sensor no detecta agua, el sensor 1 detecta agua, el 2 no detecta agua y el 3 no detecta agua, la alarma tiene que sonar. Ahora, si el sensor 1 detecta agua, sí está activo, y lo mismo pasaría con todas las posibles combinaciones entre los otros, que ya las hemos visto. Pero en cada una de estas situaciones donde se active, haya por lo menos agua en un solo tanque, la alarma no va a sonar. No va a sonar. Solamente suena cuando los 3 tanques se vaciaron. Ahí tenemos una aplicación muy sencilla de cómo activar la alarma para que en un pueblo el sistema de agua, el encargado del sistema de aguas, se dé por enterado de la situación. Veamos qué es lo que pasa cuando se niega la otra función. Acá negamos la función OR. Ahora vamos a negar la función AND. Entonces ponemos función AND negada. Eso nos lleva a lo que se llama la función NAND o I negada.
Entonces, esta función y negada es una función que cumple esta tabla de verdad. Vamos a reescribir la función AND. Y después vamos a construir la NAND. Supongamos que yo tengo entrada I1, entrada I2, entrada I3, o condición 1, condición 2, condición 3, y escribimos la tabla de verdad. Sabemos que para que esto, la función I sea válida, tiene que existir la validez en las tres condiciones. Mientras falte una condición, la función I no es válida. Solamente cuando todas son válidas, ahí la función I es válida. Ahora, si yo esta tabla de verdad la niego, si acá tengo un 0, al negarla voy a tener un 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 0. ¿Cómo es? ¿Cómo podríamos describir la función NAND? La función NAND me dice que es válida siempre y cuando alguna de las condiciones no se dé. Alguna. Pueden ser todas, pero basta que alguna no se dé para que esto sea válido. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo quiero un sistema automatizado. Tengo, por ejemplo, 3 cintas de transporte. Una cinta de transporte que mueve material a otra cinta de transporte. Esto en minería se usa mucho. Y así tengo 3 cintas de transporte. Cada una de ellas tiene un motor. Cinta 1, cinta 2, cinta 3. Y tengo, cada uno de los motores de estas cintas tiene un relé térmico o un guardamotor. Entonces recuerdan que el guardamotor tiene un juego de contactos, un normal abierto y un normal cerrado. Cuando esto se activa, automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Y ocurre que el contacto normal abierto se abre y el normal cerrado se cierra. Pero cuando uno lo tiene levantado, está todo funcionando normalmente, el normal abierto está cerrado y el normal cerrado se mantiene abierto hasta que aparezca algún problema en los motores. Entonces, yo quiero que esto me avise si uno o varios de los 3 motores o todos los motores de la cinta se ha parado, suene una alarma. Entonces, yo voy a poner acá motor 1, motor 2, motor 3. Y acá voy a poner que suene la alarma. Entonces, si funciona, si no funciona el motor 1, no funciona el 2 y no funciona el 3, la alarma tiene que funcionar. Si está funcionando el motor 1 pero no funciona ni el 2 ni el 3, la alarma tiene que funcionar. Si está funcionando nada más que la cinta 2, tiene que sonar. Si solamente funciona la cinta 3, tiene que sonar la alarma. Si funciona la 1 y la 2, pero la que no anda es la 3, también tiene que funcionar. Y así voy a terminar con la única posibilidad de que no suene la alarma. ¿Cuándo es? Cuando las 3 cintas están funcionando. Ahí la alarma no suena.
Pero basta que uno de los motores deje de funcionar, pueden ser dos, incluso hasta los tres dejan de funcionar, automáticamente la alarma suena. Ahí tenemos una aplicación de lo que es la función NAND. Yo sé que las funciones, estas lógicas, cuesta un poco digerirlas, así que, muchachos, lo que yo les recomiendo es razónenlas una y otra vez hasta que les vayan quedando cada vez más claras. No creen que no es tan fácil incorporar las funciones lógicas en un solo momento. Lo que sí vamos a hacer es plantear un resumen de las funciones. Ojo, yo acá estoy utilizando 3 condiciones, podría utilizar 4, podría utilizar 10 con todas las combinaciones posibles. Dibujo 3 porque si no se me va a hacer para hacer. Si yo pongo 4 voy a tener cerca de, no me acuerdo cuánto, pero más de 20 y pico de posibilidades. No tiene sentido. Tampoco lo hago en 2, porque con 2 variables sería muy cortito. Lo hago con 3 más o menos. Pero si yo, por ejemplo, tuviera 10 cintas de transporte, no hay ningún problema. La función NAND va a sonar, basta que alguna de las 10 cintas de transporte deje de funcionar, la alarma suena. Hagamos una tablita de cómo sería el resumen. Resumen de funciones lógicas. Y yo tengo nuestras 3 condiciones. Condición 1, condición 2, condición 3. Y siempre las hacemos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ahí tengo las 9 posibilidades, perdón, las 8 posibilidades que surgen de esto. Veamos, si fuera una función OR u OR, va a ser, siempre es válida, basta que al menos una de las condiciones se dé. Si en cambio tengo una función AND, en la función AND necesito que todas las condiciones se den. Basta que falte una de ellas para que la función AND no sea válida. Después pasamos a las negadas. En las negadas que teníamos en la NOR, me va a quedar exactamente lo contrario. Basta con que solamente va a ser válida cuando todas las condiciones sean nulas. Y basta que exista, se dé una de las condiciones para que la función sea nula. O sea que es exactamente lo contrario a la función OR. Y por último, la función negada AND o NAND, que me queda como lo negado de la función IN. Así que va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Que es la última que acabamos de ver. ¿Por qué usamos esto? Bueno, porque en la programación del relé inteligente necesito que esto lo tengan bien entendido.